cuando Él salva a las ovejas perdidas. Si estuvieras en el cielo ahora mismo, ¿qué oirías? Oirías multitudes alabando al Padre y adorando al Hijo. También oirías regocijo. ¿Por qué? Porque cada día se salva gente. El buen pastor está reuniendo a sus ovejas. Toda la humanidad es como ovejas perdidas, esparcidas por las colinas de este mundo. Pero algunas de esas ovejas pertenecen al buen pastor, al gran pastor, Jesucristo. Él las busca, las encuentra, las salva, las pone sobre sus hombros y las lleva a casa. Por favor, abren sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 15, versículo 1. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban: Este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Quiénes eran los recaudadores de impuestos? Bueno, los recaudadores de impuestos como Mateo y Leví recaudaban los impuestos romanos de sus compatriotas judíos, por lo que los recaudadores de impuestos eran considerados traidores y tenían mala fama por sus extorsiones. Ahora, ¿quiénes eran los pecadores? La palabra pecadores sugiere una clase de pecadores en la sociedad judía, a menudo utilizada en referencia a las prostitutas. ¿Por qué es sorprendente que estas personas se acercaran a Jesús? Bueno, la élite religiosa ya había declarado que Jesús era un hacedor de milagros endemoniado, un hechicero. Muchas de las personas comunes también habían llegado a la misma conclusión. Ahora, las únicas personas que le responden son los marginados. ¿Por qué se acercaban a Jesús los recaudadores de impuestos y los pecadores? Dice, para oír a Jesús. Para ellos era importante oír sus enseñanzas. ¿Qué pensaban de eso los fariseos y escribas? Dice, este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Por qué a los fariseos y escribas no les gustaba que Jesús recibiera a los pecadores y comiera con ellos? La tradición farisea tenía leyes extensas sobre lo que se podía o no hacer en presencia de personas que se consideraban ceremonialmente impuras. Su tradición prohibía específicamente enseñar a las personas que se consideraba que habían dado la espalda al Señor. A través de cosas como la traición a la patria, la extorsión o la prostitución, los fariseos creían que estas personas habían rechazado su herencia judía y por lo tanto no debían escuchar la enseñanza de la ley. No sé si esto es tan impactante para ti que fue para mí estudiar este tema. Creían que gente que dieron la espalda a su herencia judía no deberían escuchar la predicación de la Biblia. Lamentablemente, los fariseos estaban negando a estas personas precisamente lo que podría cambiar su pensamiento sobre su condición espiritual. La gente necesitaba escuchar la enseñanza de la ley. Recordamos y hemos estudiado extensivamente en la vida de Cristo que la ley no era el problema
era la interpretación equivocada de la ley por parte de los fariseos y la tradición de los ancianos. Pero entonces, ¿cómo respondió Jesús a los fariseos y escribas? Entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Una parábola es una historia de la vida cotidiana que está diseñada para enseñar un principio. Súper importante que recordamos. Una parábola no es una historia fabulosa, sino de algo de la vida cotidiana. Jesús no usó ninguna parábola que incluyera ficción o mitología. Ninguna. Todas sus parábolas eran muy lógicas para la mente judía acerca de algo común o normal en la vida. Las parábolas suelen tener un único punto de comparación principal con el principio que ilustran. Es decir, sí, podemos hacer comparaciones, porque para nosotros son muy interesantes las parábolas de Jesús, pero principalmente son diseñadas para enseñar un solo principio. Y Jesús usó una parábola para ilustrar sus acciones y actitud hacia los perdidos. En realidad, les planteó una pregunta a los fariseos. Él dijo, ¿quién entre ustedes? La respuesta que esperaba era que cada uno de ellos iría en busca de la oveja perdida. Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Incluso los fariseos se alegraban de encontrar una oveja perdida. Jesús estaba explicando sus propias acciones y diciéndoles a los fariseos lo que deberían haber hecho como pastores de Israel. ¿Qué explicó Jesús sobre sus propias acciones? Bueno, Jesús se alegra cuando salva a la oveja perdida. Jesús mismo se alegra cuando salva a la oveja perdida. También espera que sus amigos se regocijen con él. ¿Qué les dijo Jesús a los fariseos que debían haber hecho como pastores de Israel? Deberían haber estado enseñando a los pecadores la palabra de Dios para que pudieran ser salvos, tal como estaba haciendo Jesús. En los días del profeta Ezequiel, el Señor reprendió a los líderes de Israel en Ezequiel 34, 1 y 2, leemos. Entonces vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? El Señor se refirió a los líderes de Israel como pastores. En las antiguas culturas del cercano oriente, a los profetas, sacerdotes y reyes se les llamaba pastores. La palabra pastor es sinónimo de líder o guía. En los días de Ezequiel, los líderes de Israel usaban su autoridad para beneficio personal a expensas del pueblo. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta.
Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Los líderes de Israel no ayudaron al pueblo física ni espiritualmente. Como resultado, el pueblo sufrió mucho. Y en este punto ya estaban también en cautiverio de sus enemigos. Por eso el Señor mismo prometió ser el pastor de Israel y reunirlos a su tierra. Porque así dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas en un día nublado y sombrío. Esta profecía anticipa la segunda venida de Jesús, cuando reunirá definitivamente y permanentemente a Israel a su tierra ancestral después del holocausto final y la dispersión de la futura tribulación. A lo largo de las Escrituras, el Señor se describe a sí mismo como el pastor de Israel. El ejemplo más famoso es en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. No sé, ¿cuántos de ustedes sentían que querían llorar en esta parte de la canción? No sé, tal vez soy muy sentimental. Pero qué lindo. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Cuántas almas han sido consoladas por estas palabras? No es raro que en las películas un religioso o un sacerdote comience a recitar el Salmo 23 cuando se enfrentan a una muerte segura. No sé si has dado cuenta. Yo sé, algunas veces ahí están ya cruzándose y diciendo, aunque pase por valle de sombra de muerte, ¿no es cierto? El problema es que están comenzando en el versículo equivocado. Saben empezar en versículo 4. Pero el primer versículo es clave para entender lo demás. Y es de que el Señor es mi pastor. Esta es la razón que no temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra de muerte. Si has puesto tu fe solo en Jesucristo solamente, entonces disfrutas de esta relación con el Señor. Él es tu pastor y realmente nada te falta. Puedes decir, el Señor es mi pastor. 1000 años después de escribir el Salmo 23, el Señor y pastor de David se hizo hombre como uno de los descendientes de David a través de la milagrosa concepción virginal. El último día de la fiesta de los tabernáculos, en el último año del ministerio público de Jesús, declaró públicamente en Juan 10, 14-15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Jesús es el buen pastor. Él conoce a quienes han creído en Él. Y quienes han creído en Él, lo conocen a Él personalmente. Está hablando de una relación personal.
Así como el Padre y el Hijo disfrutan de una relación personal, nosotros también disfrutamos de una relación personal con el Hijo. ¿Qué hizo Jesús para que eso fuera posible? Dio su vida por las ovejas, dio su vida por nosotros. Él pagó una deuda que no debía, porque nosotros debíamos una deuda que no podíamos pagar. Murió una muerte que no merecía para darnos vida eterna que nunca podríamos merecer. Jesús tomó sobre sí nuestros pecados y nos ofrece revestirnos de su justicia perfecta. Para que la oferta fuera confiable, pagó por nuestros pecados en el Calvario, incluso si nunca aceptamos su justicia. No hay razón para rechazar su justicia, el perdón de los pecados y la vida eterna, excepto que tenemos que admitir que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Este se llama comúnmente el gran intercambio. Jesús ya tomó nuestro pecado sobre sí mismo en la cruz. Dice en 1 de Pedro 3:18, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él murió una vez por los pecados. Y ofrece su justicia que nosotros apropiamos, según Romanos 5:1, por la fe en Jesús. Somos justificados. Tenemos que admitir, pero, que somos pecadores en bancarrota. Que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Que no tenemos esa justicia que podemos recibir de Jesús simplemente por la fe en Él. Tenemos que admitir que ninguno de nuestros esfuerzos por establecer nuestra propia justicia ante Dios fue efectivo y nunca contribuirá en nada a nuestra salvación. El apóstol Pablo escribió a los creyentes en Roma, en Romanos 9:31 al 33, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que cree en él no será avergonzado. Ese era el gran problema de los fariseos. Buscaban la justicia de Dios a través de sus propias buenas obras, las obras de la ley. Y como resultado, tropezaron en Jesús, la piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pero solamente es una roca de tropiezo para los que están intentando justificarse por sus propias buenas obras. La única manera de recibir la justicia de Dios es a través de la fe en Jesucristo. Y esto excluye las obras. Dice en Romanos 3, 27 al 28, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Específicamente dice, excluyendo las obras de la ley. El apóstol Pablo se refiere a la justificación forense o legal. Si bien Dios ordena a sus hijos vivir con rectitud, la justificación práctica no contribuye en nada a nuestra salvación del infierno. Una vida recta solo puede contribuir a las recompensas en el cielo, pero no entrada al cielo. Y hay gran diferencia. En cambio, la justificación que nos permite entrar al cielo es por fe aparte de las obras. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús en la cruz fue suficiente y completa. No hay nada que podemos agregar a su obra en la cruz.
No hay nada que podemos quitar de su obra de la cruz. Solamente podemos decidir, ¿confiaremos en Él y su obra en la cruz? ¿O vamos a confiar en nuestros propios méritos humanos o buenas obras o religión o lo que sea? Porque a través de su muerte en la cruz cumplió el papel de pastor de Israel. Y de hecho, por la fe en Él y lo que Él hizo en la cruz, Él es tu buen pastor. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Quiénes son las ovejas que no formaban parte del rebaño de Israel? Nosotros, creyentes de entre el pueblo no judío, los gentiles. ¿Y cómo se pueden identificar las ovejas de Jesús? Él dice, Jesús les respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué les da Jesús a sus ovejas una vez que han depositado su fe en Él? Vida eterna. ¿Es posible que las ovejas de Jesús perezcan después? Jamás perecerán. Se puede traducir porque es un doble negativo y también un verbo negado, entonces no perecerán nunca jamás. Jesús dijo enfáticamente, jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Nosotros somos salvos por la fe sola, en Jesucristo solamente. Así entramos en la familia de Dios. Una vez que entramos en la familia de Dios, no podemos escapar de la familia de Dios. Jesús dijo, los que vienen a mí de ningún modo los echaré fuera. Lo que podemos perder es comunión con Dios, pero mediante confesión del pecado volvamos a comunión. Y en el lugar de comunión es el lugar de permanecer en dependencia activa en Cristo, en comunión con Él, empoderado por el Espíritu y viviendo por fe. Yo modifiqué ese diagrama porque antes no había un círculo aquí con el que ya muere o va al cielo. Entonces una vez yo pregunté a un joven, ¿hay cómo salir del círculo? Y él dice, bueno, ¿cuándo mueres? Pensando que cuando mueres sale de la familia de Dios. Entonces tuve que explicar, ahora yo he modificado para que el círculo va con Él al cielo, para que no haya confusión. Nosotros todavía somos hijos de Dios en el cielo. Y jamás podemos estar separados de Él, incluso, obviamente, en el cielo. Pero entonces sabemos que estamos seguros para siempre por la fidelidad del buen pastor. Bueno, entonces, gracias al Señor por esta relación que podemos tener con Él, simplemente por la fe. Ahora, siguiendo. Les digo, Jesús siguió hablando con los fariseos, les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora, probablemente Jesús estaba usando la terminología de los fariseos. Los fariseos describían a las personas inmorales como pecadores y se describían a sí mismos como justos. En realidad, los fariseos eran tan pecadores como los judíos inmorales. Eso no significa que todos los pecados sean iguales. Todas las personas son igualmente pecadores y todos los pecados conllevan la pena de muerte espiritual, pero, ojo, no todos los pecados son iguales. Eso es una confusión muy común. Si todos los pecados fueran iguales, las Escrituras no tendrían ninguna razón para dar advertencias sobre pecados especialmente destructivos. Ejemplo, Proverbios 6, 16 al 19 dice, 6 cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa,
manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Además, algunos pecados resultan en un juicio divino temporal sobre ciudades, sociedades y civilizaciones. Por ejemplo, la inmoralidad sexual de Sodoma y Gomorra resultó en el ejemplo más severo de juicio divino temporal en la historia bíblica. Cuando hablamos de juicio divino temporal, estamos hablando de Dios directamente juzgando a un pueblo o grupo de personas con alguna acción que les afectó, pero en tiempo, no esperando hasta el juicio final o la eternidad. Sodoma y Gomorra fue destruida con fuego y azufre. Ahora, aunque todos los pecados no son igualmente malos, todos los pecadores, necesitan salvación, y incluidos los fariseos. Espero que esta declaración, les ayude a entender la diferencia. No todos los pecados son iguales, pero todos los pecadores son condenados. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Además, todas las personas necesitan arrepentimiento. En realidad, Jesús no estaba sugiriendo que algunas personas no necesitan la salvación, diciendo 99 justos que no necesitan arrepentimiento. No creo que está contrastando a creyentes e incrédulos. Eso es lo que yo antes solía pensar al leer este pasaje. Pero nuestro estudio versículo por versículo de la vida de Cristo me ha aclarado el hilo de pensamiento y la forma en que el Señor se expresó. Por lo que los fariseos no pensaban que necesitaban arrepentirse porque no estaban cometiendo los mismos pecados que la clase baja de la sociedad judía. Pero el hecho de que no necesitaran arrepentirse de ciertos pecados no significaba que no fueran como ovejas perdidas. El profeta Isaías explicó en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Aunque los fariseos no eran las ovejas de Jesús, metafóricamente, eran como ovejas perdidas, como una analogía. Entonces, Jesús ocupa una metáfora para decir cuáles son las ovejas que le pertenecen. ¿Ya? Mis ovejas, no son ovejas, son personas, pero dice mis ovejas. Pero cuando habla de cómo son las personas, esto es una analogía, habla de todos. Todas las personas son como ovejas perdidas. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Nadie es justo por sus propios méritos, incluidos los fariseos. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son pecadores, incluidos los fariseos. La diferencia entre los fariseos y la clase baja de la sociedad judía era su respuesta al Señor. Al escribir a los creyentes judíos dispersos, el apóstol Pedro escribió esto diciendo, pues ustedes creyentes andaban descarriados como ovejas, como todo el pueblo de Israel eran como ovejas perdidas. Sin embargo, pero ahora han vuelto, ¿quiénes? Ustedes los creyentes, al pastor y guardián de sus almas. Todo Israel era como ovejas perdidas, pero algunos de ellos regresaron al pastor y guardián de sus almas, que es el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el lado divino de la salvación? Aquí dice, ya vimos antes, era Jesús buscando a las ovejas perdidas. Pero aquí, ahora en versículo 7, vemos el lado humano de la salvación. El pecador se arrepiente. El Señor no quiere que nadie perezca. Sin embargo, que solo aquellos que se arrepientan serán salvos.
Segundo de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor ha tardado tanto en volver? Ha pasado casi 2000 años. Ha tardado tanto en volver para que más almas se arrepientan. En otro pasaje el Señor contrasta específicamente estas dos opciones. Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Ahora, ¿qué significa arrepentirse? La palabra arrepentirse significa cambio de mente o cambiar de forma de pensar. El contexto determina en qué debes cambiar tu manera de pensar. Con respecto a la salvación, ¿en qué aspectos deben cambiar las personas perdidas su forma de pensar? Bueno, necesitan cambiar su forma de pensar acerca de la santidad absoluta de Dios. Necesitan cambiar su manera de pensar acerca de su propia y desesperada pecaminosidad. Necesitan cambiar su manera de pensar acerca de lo que realmente... Un momento. Necesitan cambiar su manera de pensar acerca de lo que realmente merecen por su pecado, es decir, la muerte. Necesitan cambiar su manera de pensar acerca de quién es Jesús. Muchos de los judíos sí aceptaron que Jesús era un buen hombre, un profeta, pero ellos rechazaron que Él era Jehová, Yahweh, el Señor Dios de Israel. Necesitan cambiar su manera de pensar acerca de lo que hizo Jesús, cómo murió en la cruz por sus pecados, como el único sacrificio sustitutivo suficiente por los pecados y cómo resucitó al tercer día. Necesitan cambiar su manera de pensar acerca de cómo apropiarse de la salvación, reconociendo que no pueden ganarla ni merecerla, sino que solo la pueden recibir a través de la fe en Cristo. Y finalmente necesitan cambiar su manera de pensar acerca de la naturaleza de la vida eterna y la salvación. Los pecadores perdidos necesitan arrepentirse de la santidad de Dios, de su propia pecaminosidad, de la pena del pecado, de la identidad y obra de Jesucristo, de la respuesta correcta al Evangelio y de los resultados permanentes de la fe en Cristo. Cuando el pecador perdido se arrepiente, ¿cómo responde el cielo? Habrá más gozo en el cielo. Cuando la gente se arrepiente en la tierra, produce gozo en el cielo. Dios y sus ángeles se regocijan cuando los pecadores se arrepienten. Ahora, es necesario hacer una distinción importante. Se trata de una parábola en la que Jesús busca a los incrédulos o en la que los pastores buscan a los creyentes carnales. Bueno, que Jesús busca a los incrédulos. La parábola trata sobre Jesús buscando a los incrédulos, especialmente a los judíos incrédulos. Ahora, en muchas ocasiones, los creyentes carnales mencionan esta parábola y sugieren que el pastor de la iglesia debería buscarlos. Esta parábola no enseña cómo tratar con los creyentes carnales que han abandonado la iglesia local. La parábola tampoco enseña que los pastores deben priorizar buscando a los creyentes descarriados por encima del resto de la congregación, porque lamentablemente a veces gente malentiende y me han dicho, bueno, la obra del pastor es de dejar los 99 y buscar la oveja perdida. Pero están diciendo a mí, pastor de la congregación, que debería priorizar a ovejas descarriadas más que a los que son fieles. Realmente están tomando una parábola completamente fuera de su contexto.
No tiene que ver con el pastor de la iglesia y no tiene que ver así no se contrasta los 99 verdaderamente justificados por la fe en Cristo con un perdido. Lo que él estaba haciendo era explicar la importancia de la salvación de los perdidos, no de creyentes carnales descarriadas, y estaba explicando la actitud o la respuesta que él mismo, la actitud que él tiene hacia los perdidos y la actitud que los líderes religiosos deberían tener. Entonces, la aplicación de este pasaje es realmente para todos nosotros hacia el mundo perdido. No es acerca de distinguir entre creyentes espirituales y creyentes carnales. Cuando las ovejas crean división, también el pastor debe priorizar la protección del resto del rebaño. Es importante de entender este principio. Tito 3:10 dice, el hombre que causa divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo. Esto significa que puede haber un creyente que todavía es muy importante y querido por todos, especialmente el pastor, pero él debería rechazarlo si él causa divisiones con los demás. Es lo opuesto del principio 1 y su valor en comparación de 99. Realmente todos son importantes, pero para los que dañan a los demás sí son más importantes que el que causa daño. ¿Tiene razón? Yo sé que es un tema incómodo, pero nunca he enseñado versículo a versículo por este pasaje, pero muchas veces yo he escuchado específicamente a creyentes carnales, es decir, creyentes que no están asistiendo o que tienen alguna mala actitud y ellos dicen a mí que yo debería buscarlos como la oveja perdida. Realmente la respuesta es, si tú entiendes que eres descarriada, debería volver a la iglesia. También escribió a los creyentes en Roma, en Romanos 16:17, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Esto no significa que estamos animados para apartar de cualquier hermano o hermana, pero sí significa que cuando la gente aplican este pasaje de Lucas capítulo 15 a creyentes, específicamente al concepto del uno descarriado es un creyente, están realmente yendo en contra de las otras enseñanzas que encontramos en las Sagradas Escrituras acerca de la iglesia local. Ahora, estos tampoco son los únicos versículos acerca de este tema. La aplicación principal de este pasaje para los pastores se relaciona con el Evangelio y la salvación, tal como también aplica para ustedes. ¿Qué otra parábola enseñó el Señor? Pero no tenemos tiempo para estudiarla hoy. Entonces, voy a saltar esta parábola acerca de la moneda perdida y quiero llegar a una conclusión importante. ¿Cómo aplicamos esta parábola en nuestras vidas? Jesús se regocija por la salvación de los perdidos. El cielo se regocija. Los ángeles se regocijan. Si nosotros vivimos en armonía con la palabra y de la voluntad de Dios, entonces también nos regocijaremos por la salvación de las almas perdidas. Recuerde que permanecemos en este mundo para representar a Jesús. Jesús dijo, no te ruego, hablando con el Padre, que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Aunque Dios nos da todas las cosas buenas para que las disfrutemos, no estamos en este mundo para estar cómodos. Desde el momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo, en lugar de llevarnos instantáneamente a casa, al cielo, nos envía al mundo para que podamos amarnos y servirnos unos a otros y para que otros puedan llegar a conocerlo. Si has puesto tu fe en Cristo, entonces eres su embajador encargado del ministerio de la reconciliación. Y pueden leer 2 Corintios 5, 18 al 21 en casa. Si supieras que los volcanes a ambos lados de este valle van a entrar en erupción esta noche, ¿sugerirías dócilmente a la gente que se fuera?
¿O les rogarías? Sí. No hay nada más amoroso que puedes hacer por los incrédulos que compartir el Evangelio con ellos. Seamos valientes al compartir el mensaje de reconciliación con nuestros seres queridos. Y les digo que estoy perdido en mis notas porque estoy saltando muchas cosas, pero una de las cosas que más te puede dar alegría en este mundo es ver a otra persona llegar a conocer a Jesús como su Señor, Salvador y buen pastor. Y les aseguro que hay personas en tu vida que necesitan saber que Jesús ya pagó todo en la cruz y que pueden ser salvados por la fe en Él. Les animo, hermanos, comparten esta esperanza viva que hay en tu corazón, compártelo con las personas que necesitan conocer a Jesús.